Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Karen Cuevas. Ella es odontopediatra. Se encuentra en Zapopan, Jalisco, México y la vas a encontrar también en Instagram como Karen Cuevas-odontopediatra. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, hola doctora, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, feliz de que estés aquí. Gracias, igualmente estoy muy contenta, te agradezco mucho la invitación. Qué gusto poder estar aquí en tu canal, que es un canal súper grande que lo ve muchísima gente. Entonces te agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias. Platícanos un poquito de ti para que te conozca toda mi audiencia. Mira, yo soy odontólogo pediatra, estudié en la Universidad de Guadalajara la licenciatura y estudié la especialidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ambas universidades, la verdad, aquí mismo, y en ambas tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de aprender mucho, y actualmente ejerzo mi carrera aquí en Zapopan. Ok, ¿qué te hizo llevar por qué te fuiste a odontopediatría? Híjole, la verdad es que, pues yo fui niña muy mala paciente, no, no era como muy disciplinada y justo de niña me preguntaban, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y no sé, por cosas de la vida yo decía, lo que sea menos dentista, porque la verdad no quería mucho a mi dentista. Ahora que estoy del otro lado, la entiendo a mi dentista y fue como circunstancial cuando se acercó el tiempo de que se eligiera la carrera, pues me tocó usar brackets, ahora traigo brackets nuevamente, y en ese tiempo mi ortodoncista muy lindo, muy buena onda, y ahí como que me empezó a interesar. Siempre quise trabajar con niños, mis papás son maestros, entonces siempre me encantaron los niños y tuve la oportunidad de posteriormente estudiar la especialidad y pues es algo que me encanta, es algo que me apasiona y por ahí alguna vez alguna amiga me dijo, es que tú quieres ser la dentista que nunca tuviste. Y creo que sí, coincido con eso. Entonces, pues me gusta mucho pues ver a mis peques, atender a mis niños y tratarlos como a mí me hubiera gustado que me trataran a su edad. ¿Con mucha paciencia? Sí, mucha empatía sobre todo, ponerte en el lugar del niño, porque no es tarea fácil el ir al dentista. Atender Ujú. niños, muchos dentistas le sacamos. Sí, justo, pero la verdad es que también es muy bonito y muy satisfactorio y yo creo que todas las especialidades, ¿no? La que te guste, la que te haga sentir bien, esa es la indicada. Ujú. Sí, sí, sí. ¿En cuánto Ujú. llevas que te graduaste? Me gradué en 2021. Ok. Ujú. Sí, En estuve trabajando en pandemia. en pandemia, justo, sí, 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 justo me tocó pandemia y ahorita ya en mi cónsul, pues ya voy a cumplir 2 años en marzo, Ah, que súper. ya, sí, así es. Le dijimos que está súper céntrico, pues zona metropolitana. ¿Nada más atiendes en tu cónsul o vas a otros también actualmente? Actualmente sigo yendo con una amiga en un consultorio por Guadalupe, pero a partir de enero ya me quedo fija solo en mi consultorio. Sí, Ujú. antes iba a muchos consultorios diferentes, ahora pues ya a partir de enero me quedo estable, pero antes sí salía muchísimo hasta Zapotlanejo, me tocó ir a Sayula, Ciudad Guzmán, no, hombre, andaba por todos lados. Sí, dijiste, Sí. ya mejor que me los deriven a mi cónsul. Sí, la verdad sí. Y hay gente que sí viene para acá y pues hay gente que sí por las distancias a veces se complica. El tráfico en Guadalajara está pesadito, pero Sí. afortunadamente me llegan pacientes de todos lados, de muchos pueblos aquí cercanos, me llegan muchos. Qué padre, qué genial. Doctora, Sí. ¿qué tema nos traes hoy? Mira, me gustaría platicarles de manejo de conducta. Es un tema que pues nos ayuda muchísimo para cuando empezamos a entrar a clínicas. Sé que tu audiencia pues son muchos alumnos y me gustaría que les ayudara para cuando empiezan con la clínica de peques. Sí, de cómo atenderlos, cómo manejarlos, porque sí hay ciertas técnicas que nos van a ayudar. Sí, nos Sí, lleva. claro, totalmente. Totalmente. Les voy a compartir también un poquito de lo que yo hago y espero que les pueda ayudar para cuando empiecen a entrar a clínica de odontopediatría, pues no entren así tan asustados, que entren con un poco de conocimiento. Ajá, con el miedo que siempre era atender niños, pero con las armas para poder atenderlos de forma correcta, ¿no? Claro, totalmente. Porque aquí sí en la universidad, te guste o no te gusten los niños, te toca. Entonces creo Sí. que sí es importante que pues tratemos de hacerlo lo mejor posible para el paciente. Sí, o si nos llega algún paciente también, si somos odontólogos generales,
y nos llega algún paciente y en ese momento alguna emergencia o algo, que no tengamos a quién derivarlo en ese momento, pues también poder atenderlo y darle la mejor atención, ¿no? Claro, claro, y es válido también. De repente hay emergencias que no hay a la mano un odontopediatra o que no hay oportunidad de mandarlo rápido. Claro que también debemos tener la capacidad como generales de poder dar una atención, aunque sea primaria, y ya posteriormente referirlo. Sí, súper bien. Pues para que se queden, está buenísimo el video y el tema de hoy. Pues empecemos, doctora Karen. Entonces, les voy a platicar un poquito de la aplicación en clínica de las técnicas de manejo de conducta. Es importante saber que pues los niños no son igual que un adulto. No vas a atender a un adulto. Estamos acatando las necesidades específicas de cada paciente. Por eso es tan importante saber que el manejo de conducta es un pilar fundamental de la odontopediatría. La Academia Americana de la Odontopediatría sugiere que cada paciente debe ser tratado individualmente. No todos los pacientes son iguales, tanto en niños como en adultos. Hay que individualizar bien y puntualizar cuáles son las necesidades específicas de tu paciente. Para esto se han implementado diferentes tipos de técnicas de manejo de conducta. El manejo de conducta tiene como objetivo el manejo de conducta constituye un pilar fundamental que, a diferencia de la odontopediatría, diferencia la odontopediatría de otras especialidades. Esta es una herramienta esencial en la atención integral preventiva. El manejo de conducta es específicamente odontopediatría por todas las diferencias que vemos con los adultos. ¿Qué va a ser lo primero? Cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente, ya sabemos que lo primero y más importante es checar la historia médico-odontológica, checar qué antecedentes tiene tu paciente, cuáles son las condiciones generales del paciente y en qué estado viene el paciente. Hay que tomar en cuenta que desafortunadamente muchas de las citas con odontopediatría son a causa de dolor. Los pacientes, no es lo mismo un paciente que viene en casa con unas condiciones regulares a un paciente que viene que ya no durmió por el dolor, que ya ha tenido incomodidad, que ha tenido molestia por días anteriores, que no ha podido comer. O sea, hay que tomar en cuenta esto para saber el abordaje del paciente. Va a variar entre un paciente y otro y de acuerdo a las condiciones. ¿Y cómo vamos a saber? Con la historia. Muchos papás a veces te llenan la historia, pero hay que indagar, hay que preguntar cuáles son los antecedentes, qué pasó, si ya lo habían atendido antes, si es primera vez que viene con el dentista. Mientras más contexto tengas del paciente, más sencillo va a ser el abordaje del mismo. Los factores que van a determinar la conducta del niño en la consulta van a ser la actitud de la familia. Hay que tomar en cuenta que no todos los papás tienen la mejor actitud hacia los dentistas. Hay papás que ya tienen un contexto complicado con el dentista y esto inconscientemente se le hereda al niño, al paciente. El entorno familiar van a tener esta importancia en la transmisión de miedos a los niños y a veces es inconscientemente. En realidad el papá no tiene la intención de que su niño le tenga miedo al dentista, pero es algo que se hereda sin darse cuenta. Los miedos son subjetivos y pueden ser adquiridos o por imitación, lo que quiere decir que el niño a lo mejor no tiene idea de lo que es ir al dentista porque nunca ha ido, pero al ver al papá nervioso, invariablemente se va a poner nervioso y esto lo está imitando o lo está adquiriendo de parte de sus papás. Es por eso que no se debe de utilizar al dentista como una amenaza. Para los papás que de repente nos usan como, no, si haces esto te voy a llevar con el dentista y si no te cepillas te voy a llevar al dentista, entonces el niño va a asumir que es algo malo. Al contrario, debemos de quitar este estigma para que entonces el niño tenga una relación adecuada, una relación amigable con el dentista. Esto es importante que los papás estén conscientes de que se puede hacer esto sin darse cuenta. En el mismo contexto familiar tenemos dos dimensiones de la crianza, la aceptación y sensibilidad paternas, que se va a referir al nivel de apoyo y afecto que exhibe un padre, y la exigencia y control paterno se refiere al nivel de supervisión de los padres hacia los hijos. Es decir, son los dos extremos, hay que poner límites y vigilar el comportamiento para el cumplimiento de las normas y los que no controlan ni exigen ni menos restrictivos y más libertades. En odontopediatría siempre vamos a ver las dos caras de la moneda, los papás que son como muy
estrictos con sus hijos y los papás que son más permisivos. Hay que saber detectar qué tipos de papás estamos teniendo para poder saber también el abordaje del paciente. Los estilos parentales de crianza, pues existen los padres con autoridad, que son controladores y exigentes y a su vez aceptadores y sensibles. Padres permisivos no son controladores, no son exigentes, pero aceptadores y sensibles. Padres autoritarios, que son padres distantes e inestables, pero controladores y exigentes, y padres no comprometidos. Este tipo de crianza, pues son distantes e inestables y a su vez no controladores y no exigentes. En consulta nos va a ocurrir de todo, nos van a llegar todos tipos de papás y es importante pues ir analizando para saber el abordaje que vamos a tener. Todos los pacientes pues como, actúan de manera distinta, entonces sí es importante saber que debemos de adecuar el paciente en cada tipo de crianza. Las experiencias previas. ¿Por qué es importante saber si el paciente tuvo una experiencia previa o no? Porque no va a ser lo mismo un niño que llega de primera vez sin un contexto del dentista a un niño que ya tuvo alguna experiencia previa desfavorable. Son niños que por lo regular llegan muy temerosos al dentista, llegan con mucho miedo, con muchos nervios y es totalmente normal. Si la única experiencia que han tenido con el dentista es desagradable, es lógico que va a llegar con una actitud pues temerosa, con ansiedad y esto pues van a dificultar el atender a ese paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos en el lugar de ese niño y entender el por qué está actuando de esta manera. Hay que ser empáticos con los niños y no solamente las experiencias con odontología, también hay ocasiones que con médicos les ha ido mal y entonces pues el niño asume que cualquier profesional del área de la salud pues va a tener esta misma actitud. Entonces, una vez que yo ya sé que mi paciente ya ha tenido una experiencia previa, pues entonces vamos a intentar cambiar esta experiencia, tratar de que sea diferente para que en esta ocasión pues no nos pase lo mismo. Yo lo que hago ya particularmente en mi consulta, cuando veo que ya tuvieron una experiencia previa desfavorable, que los papás ya me lo comentaron, trato que esa cita sea mucho más tranquila, si requiere un tratamiento, que sea un tratamiento como una profilaxis, algo cero invasivo, para que el niño vuelva a tomar confianza en el dentista, porque a veces eso es lo que les cuesta mucho trabajo. Entonces, que esta primer cita sea una experiencia agradable, sea una experiencia que el niño disfrute, para que entonces volvamos a ganarnos su confianza. Y si vienen por dolor, o sea, de que tuvieron, o sea, ya ahí no te puedes brincar la cita tranquila, ¿no? Si hay ocasiones que la emergencia lo amerita y es necesario hacer algún tratamiento de emergencia, ahí yo hablo mucho con los papás y les hago saber que si el niño cada que viene con el dentista es para una cita compleja, una cita invasiva en la que se requiere anestesia, que se requiere una pulpotomía, pulpectomía, extracción, es un niño que no va a disfrutar ir al dentista. Pero ¿quién va a disfrutar ir al dentista en esas condiciones? Si nada más cada que vienes es para citas complejas, no hay manera de que sea algo llevadero para el niño. Entonces ahí yo hago mucho hincapié a los papás en citas de prevención, en citas de limpieza, porque sí, efectivamente, hay niños que solamente van al dentista cuando les duele algo. Y eso pues es muy, muy complicado que ese niño coopere o que ese niño confíe. Pero si la emergencia lo amerita, se hace en la misma cita. Y para eso vamos a checar técnicas de manejo de conducta que vamos a ver más adelante. Mm. Muy bien, la separación de los padres. La presencia de los padres en consulta es recomendable cuando el niño es pequeño. No solo permite al profesional incorporarlos dentro del plan de trabajo, sino que también es una protección legal importante. El retiro de los padres se sugiere solo en situaciones específicas que se necesita mejorar la comunicación con el niño o cuando hay un alto nivel de ansiedad por petición de los mismos. Actualmente yo en mi consulta siempre tengo a los papás dentro del consultorio.
A mí me gusta que ellos estén aquí presentes. Es verdad, en muchas ocasiones ellos mismos nos ayudan a darle seguridad al paciente. Pues son niños, sobre todo niños chiquitos, no los puedes separar de sus papás porque les da mucha ansiedad. Los niños pequeñitos, pues claro, sus papás son todo en ese momento. Entonces, yo trabajo con papás dentro del consultorio. En las escuelas, por ejemplo, en las universidades, los papás por lo regular siempre esperan fuera. Se trabaja muy distinto, es diferente hacerlo mientras estás estudiando, allá en la práctica privada. También aquí pues ya es como que decisión de cada doctor el mantener o no los padres. Yo regularmente los mantengo siempre aquí dentro del consultorio. ¿Hay algo legal? También puede ser de que, no sé. Sí, o sea, sobre todo porque cuando los pacientes les está costando trabajo, yo regularmente los dejo aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que el papá vea todo lo que se está haciendo en ese momento. El que el papá esté afuera, pues da oportunidad a la duda, ¿no? De qué le están haciendo, qué está pasando. Yo siempre mantengo a los papás aquí. De todos modos, en el consentimiento informado es lo que te respalda legalmente. Se indica que se pueden hacer varios manejos de conducta, se va describiendo y entonces el papá autoriza. Legalmente lo que te protege, pues es la firma, el consentimiento. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta que existe el miedo a lo desconocido, que esto es pues en todos los niños. Regularmente es entre los 3 y 6 años y el niño equilibrado emocionalmente será capaz de reaccionar ante un extraño amistoso más con curiosidad que con miedo o agresividad. Es muy importante que el niño cuando entre vea pues un entorno amigable. Por eso es que los odontopediatras tratamos de que el consultorio siempre sea pues con un tema infantil para que el paciente se sienta más en confianza, que el niño llegue y tú lo saludes por su nombre y le preguntes cómo estás, esto va a hacer que él vaya empezando a tener confianza, porque pues es una persona que no te conoce, no sabe quién eres y necesitas en esa cita que abra la boca, que coopere, que te ayude. Entonces, una manera de ir quitando este miedo, pues es uno, el entorno, el consultorio que sea algo agradable. Yo regularmente los paso, primero cuando yo hago la historia con el papá, los paso a una mesita que tiene algunos juegos. El juego y el juguete hace que el niño baje sus niveles de ansiedad. Si el niño entró por la puerta con este miedo, con esta angustia, el hecho de que se ponga a jugar un ratito antes de pasarlo nos va a ayudar a que esté un poquito más tranquilo, a que baje esta ansiedad y entonces entre ya al sillón con más confianza. Ok, la edad y el perfil psicológico. No va a ser nunca lo mismo atender a un paciente de 2 años a atender a un paciente de 8 años. Siempre va a variar de acuerdo a la edad, a la madurez de cada paciente, el abordaje. En términos generales, pues obviamente los niños más grandes son los que deben de presentar menos ansiedad, a diferencia de los pequeños. No siempre se cumple. También hay niños grandes que vienen muy ansiosos por otros motivos. No es una regla que los niños grandes cooperan y los niños chiquitos no, pero sí es más común que los niños grandes pues tengan un poco más al establecer una comunicación con el paciente, pues es más probable que nos cooperen. El perfil psicológico de cada niño puede ser más importante que la edad para determinar la conducta. Como decíamos, pues la edad no es un todo. A medida que crecen y maduran, tienden a presentar conductas más apropiadas, más colaboración y menos miedo. Sobre todo si son niños que desde chiquitos han acudido al dentista y sus citas han sido preventivas, pues son niños que van a tener mucho más confianza y van a venir pues a citas más tranquilas. Ok, es importante también saber los rasgos de la personalidad. Les van a llegar muchísimos pacientes con TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y con hiperactividad, trastorno de ansiedad por separación, sobre todo los niños pequeñitos, y trastorno negativista desafiante. Niños que son muy rebeldes, niños que no querían ir al dentista y aún así los llevaron, pues van a tener este tipo de trastornos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Las citas deben ser cortas en odontopediatría. Lo importante es que sean citas cortitas para que el niño no se nos desespere. Los niños que tienen hiperactividad les cuesta estar mucho tiempo concentrados en alguna actividad. Entonces, tratar de que las citas sean cortas. Tratar de que sea algo que le interese al niño, que sea algo que le podamos explicar.
El manejo de conducta tiene como objetivo, pues, lograr un equilibrio entre un tratamiento de calidad y el establecimiento de una comunicación con el mismo. Los factores van a ser calidad del tratamiento, que sean procedimientos acordes con los criterios clínicos aceptados, es decir, tu diagnóstico va a ser muy importante para que el tratamiento esté bien hecho. Otro de los objetivos súper importantes en odontopediatría es la seguridad del paciente, que nosotros podamos garantizar que el tratamiento sea seguro, que el tratamiento no sea algo accidentado. Para esto nos va a ayudar el manejo de conducta. La comunicación. Es súper importante que tanto el paciente como los papás sepan qué se va a hacer, por qué se va a hacer. Antes de iniciar cualquier tratamiento se tiene que explicar a ambos y que quede súper, súper claro, porque si hay dudas, es mucho más complejo tanto para el papá como para el paciente. Si saben que se va a hacer una pulpotomía, pero no entienden el por qué o no entienden cuál va a ser la restauración al final. Todo eso se maneja durante consulta y explicarlo. A mí me gusta mucho enseñarles radiografías, enseñarles fotos y explicarles el porqué del tratamiento. Y también, definitivamente, lo más importante para que un niño coopere es que confíe en ti, ganarse su confianza y motivarlos a que nos ayuden durante el tratamiento. A diferencia de con los adultos, con un paciente pediátrico no podemos decir el eyector, la pieza de alta, no podemos decir estos términos odontológicos que a lo mejor un adulto nos podría entender. Con los niños hay que entender que estamos en una etapa de crecimiento, hay que manejar y adecuarnos a un lenguaje apropiado. Para esto, pues vamos a cambiar muchas palabras, no va a existir el eyector, le vamos a decir el popote para que el niño lo pueda entender, la radiografía pues va a ser la fotito, la pieza de mano pues la regadera, entonces ir adecuando para que él pueda entender qué es lo que se está haciendo. No le podemos explicar con tecnicismos ni un lenguaje como si fuera un adulto. Y siempre es importante preguntar si tiene alguna duda, si tiene una inquietud. La mayoría de los niños te preguntan, ¿me va a doler? Y hay que ser honestos. Tampoco le podemos decir sí te va a doler, pero si sabemos que va a ser algo incómodo, no le podemos decir no te va a doler, no vas a sentir nada. Hay que ser honestos, hay que ser transparentes con los niños y manejar las palabras adecuadas. A lo mejor en el momento de la inyección de la anestesia, no le vamos a decir te voy a inyectar ni te voy a picar con una aguja, una jeringa, no, esas palabras están prohibidas. Vamos a cambiarlas y decir, bueno, pues este es el agüita dormilona, la vamos a poner dentro de esta nave espacial y buscar algo que el niño sea más amigable para él. Cuando te preguntan, ¿me va a doler? Ok, no puedes decir no porque eventualmente la anestesia se siente, se va a sentir. Entonces, manejarlo distinto. Yo les digo, ok, se va a sentir un poquito apretado, vas a sentir muy apretado y esto es lo que va a ayudar a que el niño sabe que se va a sentir, pero pues no va a estar asustado si le decimos como que sí, sí le va a doler. ¿Ok? La distracción. Esto nos funciona mucho hablando de, por ejemplo, la anestesia, que es la parte como más crítica con los niños. A mí me sirve mucho cuando estoy anestesiando, tenemos que cambiar el chip de ese momento, porque ahí es donde está sintiendo la molestia o la incomodidad. Yo los distraigo mucho haciéndoles preguntas. Oye, fulanito, ¿y te gusta la nieve? Sí. Y entonces el niño ya no está pensando en la aguja ni en la anestesia, está pensando en la nieve. ¿Cuál es tu nieve favorita? ¿Cuál es la que te gusta? Y ya pues tratar como de adivinarle, de que él te diga. Y esto va a cambiar la manera en la que él está percibiendo esa sensación. Entonces la distracción nos ayuda muchísimo para entonces que se pueda cambiar la percepción de una acción desagradable y así vamos a aumentar la tolerancia del niño. ¿De acuerdo? También aquí tenemos la tele y les preguntamos de qué les gusta ver en la tele, cuál es su caricatura favorita. También podemos tener un poco de noción de las caricaturas que están de moda, las que más ven, para que tú puedas sacar plática de eso y eso te va a ayudar a distraer al paciente y también a que te gane su confianza. Los odontopediatras Ah, están bien actualizados con las sí, caricaturas del momento. sí, la verdad sí, tenemos que, y aparte, pues cada niño es diferente y les gustan unas cosas y luego otras, entonces sí debes saber y tener por lo menos un contexto de qué es lo que está de moda ahorita
para que sepas lo que les gusta y les puedas sacar plática de eso. Y a los niños les fascina, o sea, parece que no, pero sí les gusta que tú sepas de lo que están hablando. Entonces sí, debemos de saber un poquito también de eso. Ahora vamos a entrar ya tal cual en las técnicas de manejo de conducta. Existen las comunicativas y las no comunicativas. Las comunicativas son decir, mostrar, hacer, control de voz, comunicación no verbal, un refuerzo positivo o negativo, la distracción, que ya platicamos un poquito, y el modelado. Las no comunicativas son la técnica de estabilización protectora y de mano sobre boca. Esta técnica de mano sobre boca es muy controversial. Estamos hablando de ella porque existe en la teoría, existe en los libros, pero es una técnica descontinuada que ya no se usa. Solamente la vamos a mencionar, pero esto es algo que actualmente ya no se usa. Yo creo que ningún papá estaría de acuerdo en que algún dentista le tape la boca al niño para manejo de conducta. Esto es algo que ya no se hace. Muy bien, dentro de las técnicas comunicativas, la más común y de las más importantes porque se usa muchísimo es la técnica decir, mostrar, hacer. ¿En qué consiste? Vamos a explicar al paciente con un lenguaje adecuado el procedimiento que se va a hacer. Ok, fulanito, te vamos a hacer una revisión con este espejo. Ya le dije, lo vamos a mostrar. Yo tengo un dragoncito que es como con un tipodonto en el cual yo muestro primero lo que se va a hacer, inclusive a veces hasta para sentarse en el sillón hay niños que les cuesta mucho trabajo. Entonces una manera es hacerlo primero con el peluche para que él pueda ver lo que se está haciendo. Se le muestra al niño cómo se le van a contar los dientes al peluche y se realiza el procedimiento. Esta técnica es pilar también de la odontopediatría, el decir, mostrar, hacer, porque no es como un adulto que nada más le podemos decir, a ver, abre la boca y vamos a revisar. No, al niño se le tiene que explicar primero todo lo que se va a hacer. Con la limpieza, por ejemplo, la profilaxis que hacemos con el cepillito, les mostramos, mira, se va a escuchar así, se va a sentir así, para que el niño entonces tenga un contexto de lo que se le va a hacer y no se asuste. A veces el ruido los asusta mucho, entonces si ellos ya saben lo que se va a hacer antes, es mucho más probable que nos cooperen. También existe el control de voz. Este va a ser una modificación del tono y el volumen de la voz, así como la velocidad en la que se habla. Es importante recalcar, no le vamos a gritar al paciente, no nos vamos a enojar con él. En algunos casos el control de voz es al contrario, hacerlo más bajito, hablarle al oído para que entonces el paciente, si está gritando, si está llorando, pues a lo mejor si le hablas al oído va a disminuir este grito para escuchar lo que le estás diciendo. El objetivo del control de voz es establecer una comunicación y ejercer autoridad sobre el paciente, lo que quiere decir que el paciente sepa que necesitamos que nos ayude, que nos coopere y para eso pues se hace este control de voz. Ayuda mucho en pacientes que son un poquito rebeldes, el que tú ya no tengas una actitud tan amigable puede ayudar a que entonces nos coopere, que sepa que hay autoridad del otro lado. La comunicación no verbal. Esta consiste en la utilización de actitudes como el cambio en la expresión facial, justo lo que hablábamos, a lo mejor ya no ser tan amigable, la postura y el contacto físico para dirigir y modificar el comportamiento. Si hay algún paciente que está haciendo algo que no es correcto, de repente que agarran las piezas, que se mueven mucho, no sé, que se paran de la silla, entonces ya la comunicación debe ser más asertiva, debes de ponerte en una postura en la que él entienda que lo que está haciendo no es correcto. Y esto tiene el objetivo de controlar la forma en la que el paciente percibe sus emociones y pues nos ayuda con pacientes pequeñitos que aún no podemos establecer una comunicación. El refuerzo positivo, este a mí me encanta que busquemos reforzar la conducta del paciente mediante la aprobación y el comportamiento deseado. Puede ser hasta un simple, lo estás haciendo muy bien, muchas gracias, hasta el premio al final de la consulta. A mí me encanta darles premios porque entonces estamos diciendo lo que hiciste estuvo bien, así como también el refuerzo negativo nos dice esto no está bien o no está correcto, el refuerzo positivo ayuda a que el paciente lo replique, es decir, wow, me estás abriendo súper grande, muchas gracias, así sí veo. Entonces el paciente va a decir, esto está bien, estoy haciéndolo bien, voy a continuar de esta manera. Este refuerzo positivo yo creo es de lo más importante. Bueno, a mí sí me gusta mucho darles premios y a veces es lo que les motiva al paciente a portarse bien durante la consulta. El premio, aunque sea algo chiquito, pues esto
les refuerza mucho la conducta. A diferencia del refuerzo negativo, que va a pretender modificar el comportamiento no deseado mediante la eliminación. Aquí el libro pues nos dice que puede ser sacar a los papás, a lo mejor no necesariamente sacarlos. Hay papás que les gusta estar al lado del paciente, literalmente como dándole la mano. Ahí, si el niño está teniendo un mal comportamiento, puede ser un condicionante. Ok, ¿quieres que mamá esté aquí? Entonces ayúdame a dejar de llorar o ayúdame a abrir grandote o lo que tú quieras que logre el niño durante la consulta y entonces condicionas, mamá nos va a esperar en la silla, en lo que te tranquilizas, en lo que nos ayudas y en cuanto estés tranquilo, mamá va a pasar nuevamente a darte la mano. Ese va a ser un refuerzo negativo. El tiempo fuera. Esta es una variante del refuerzo negativo y va a consistir en suspender temporalmente el tratamiento dentro de la misma cita o darla por terminada. El objetivo va a ser modificar el tratamiento, el comportamiento mediante el condicionamiento y autocontrol del paciente, de modo que dependa de su voluntad de cooperar. Hay ocasiones en las que la cita ya se tornó complicada, en la que el paciente ya nos dimos cuenta que no va a cooperar, que no es un buen momento y cancelar esa cita o mantenerla, reprogramarla para otro día puede ser la mejor opción. Hay niños que ya vienen cansados, que ya vienen enfadados, que no tuvieron un día bueno y que no hubo manera de que cooperaran. En ocasiones es mejor soltarlo y volvernos a ver otro día, ya que esté un poquito más tranquilo o que sea una cita un poquito más agradable. En los niños el comportamiento varía muchísimo y por muchos factores que a veces son ajenos a nosotros mismos. Entonces aquí es otra opción en la que suspendes la consulta y puedes continuar en algún otro momento. La distracción contingente va a consistir en desviar la atención del paciente durante el procedimiento. Por ejemplo, la tele que tenemos en el techo, el hecho de que el paciente juegue antes de, a veces durante la misma consulta, están jugando con el peluche y esto nos va a ayudar a que tengamos este mejor control y vamos a usarlo junto con decir, mostrar, hacer. ¿Sale? Esto va a ayudar a disminuir su ansiedad. El escape contingente. Es importante saber, darle saber al paciente, hacerle saber que tiene la opción de que si algo le está causando molestia, que si por algo quiere descansar, que si por algo necesita el eyector, tiene opción de hacerlo saber levantando su mano. El escape contingente es decir, el paciente siente mucha saliva, levántame tu mano para si quieres que pongamos el popote. Entonces, levantan la mano. Esto nos va a ayudar a que el paciente sepa que es escuchado. A veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el dique, es difícil que el paciente nos haga saber. Entonces, el hecho de que sepa que puede levantar la mano y podemos parar un momento por algún motivo, esto nos va a ayudar a que tenga más confianza durante el tratamiento. Tiene cierto control durante el tratamiento. También hay que evaluar la situación de cada paciente. Muchos pacientes lo usan simplemente como para que ya no se les atienda. Tampoco es el objetivo de esta técnica. Esta técnica me encanta. Cuando vienen hermanitos, que es muy frecuente, que en ocasiones el hermanito está más grande, viene el de 8 y el de 3, el hermano grande nos va a servir como modelo. Esto nos va a ayudar a que cuando le toque al hermano pequeño, sepa y tenga un contexto de cómo es la atención y si el hermano grande nos coopera, es hasta un incentivo de mira, si tu hermanito ya lo logró, tu hermanito se porta muy bien y esta técnica nos ayuda bastante, el que formen parte de la consulta y muchos papás también lo hacen con ese objetivo. Se hace cita para los dos niños y entonces el grande es el que sirve de ejemplo y el chiquito pues imita este comportamiento. Lo mejor es pasarlos a los dos, ¿no? Sí, siempre. Sí, a los dos, pasan los dos al mismo tiempo, mientras se atiende uno, el otro observa y les ayuda muchísimo, hasta pacientes chiquititos, el hecho de ver que su hermano grande ya cooperó y le fue muy bien y se llevó el premio, ellos solitos ya quieren pasar a que los atiendan. Sí. Muy bien, las técnicas no comunicativas, estas se indican cuando el paciente está muy chiquito y no podemos establecer una comunicación adecuada. Y como les decía al principio, son cada vez más controvertidas y menos aceptadas por los padres, por lo cual es importante explicar antes de y tener el consentimiento. ¿Por qué? Porque la estabilización protectora
hay que tener algo bien en claro como dentistas. Este tiene el objetivo de que el paciente tenga un tratamiento adecuado y evitar accidentes, porque nosotros trabajamos con instrumentos punzocortantes, trabajamos con alta velocidad, entonces los accidentes suceden. Si el niño tiene un comportamiento en el que está metiendo las manos, en la que se está moviendo mucho, un accidente puede ser grave. Entonces es importante explicarle al papá por qué se tiene que hacer con estabilización protectora, por seguridad del niño. No es que nosotros querramos que la cita sea traumática o que la cita sea algo incómodo para el niño, todo lo contrario, lo que queremos es que el paciente tenga una cita segura. Entonces es por eso que se indica la estabilización protectora. Este tiene pues como objetivo la seguridad y vamos a buscar restringir las articulaciones, manos y piernas sin que sea algo que lo lastime, y esto se puede hablar antes de realizarlo. Explicarle a los papás que es simplemente por la seguridad del paciente y desde ese momento se tiene que explicar absolutamente todo. Si vamos a utilizar un abrebocas, si vamos a usar el cubito, si vamos a poner el dique, todo en el tratamiento se tiene que explicar antes del papá, que el papá lo tenga bien claro. Son citas, la verdad, muy complejas. A los papás les cuestan mucho trabajo. A nosotros como odontopediatras tampoco nos encantan, pero en ocasiones son necesarias. En ocasiones con pacientes muy pequeñitos, con pacientes que es una emergencia, que no vale la pena irnos a anestesia general, la estabilización protectora pues es una buena opción. Yo la indico cuando el paciente es pequeñito, cuando sabemos que no nos va a cooperar durante la consulta y que nada más requiere una o dos piezas a tratar, porque si son muchas piezas y la estabilización protectora es por muchas citas, está contraindicada. Ahí sí, imagínense que tengamos un paciente que requiera un tratamiento en 10 dientes, no lo vamos a estar sometiendo a una estabilización por 10 citas. Eso no está bien, pobres niños. Entonces, yo lo uso como un método de emergencia, para citas de emergencia, y siempre y cuando sea pocos tratamientos los que se requieren, También son, ¿vale? me imagino que golpean mucho, que cuando los quieres anestesiar te golpean, o con algún Sí, síndrome o alguna capacidad especial, no sé. sí, este está indicado en pacientes con una ansiedad extrema, pacientes que tienen algún síndrome, alguna condición, y sí que son citas cortas, que es uno o dos dientes máximo, porque pues sí, aunque sean pacientes muy chiquitos, claro que se acuerdan, claro que son los pacientes que después ya no quieren volver al dentista ya de adultos. Se utiliza con un papús, que es como la imagen que estamos viendo aquí naranja. Este es como de velcros y es para que el niño no meta las manos, porque imagínate, si estamos con una pieza de alta velocidad trabajando y el niño mete la mano, eso puede ser súper riesgoso o que se mueva mucho. Entonces aquí es una opción, sobre todo en tratamientos que requieren anestesia, en tratamientos que son un poquito más complejos, y también hay otra camita que tiene como una red, es como una malla que tiene una red que es el mismo objetivo, restringir movimientos de manos y piernas. Y cuando no son muy cooperadores y necesitan como rehabilitación de toda la boca y ya es anestesia general, quirófano. Sí, ahí sí, cuando son pacientes pequeñitos que no cooperan, por ejemplo, un niño de 1 año, 2 años, difícilmente nos va a cooperar. Y si necesita pulpotomías, pulpectomías en muchas piezas, pues la estabilización no sería una opción porque serían muchas citas. Entonces, ahí pues nos vamos directo a anestesia general, la hacemos en quirófano junto con el anestesiólogo. Esto es súper importante, que siempre sea en conjunto con anestesiólogo, con enfermeras, y se hace en quirófano. Los objetivos de esta restricción o estabilización protectora, pues es ganarse la atención del niño, enseñarle la conducta apropiada, darle más seguridad mediante el contacto corporal y controlar sus movimientos, protegerlo de lesiones y hacer más fácil el procedimiento dental. Me pasó en la especialidad una paciente que una vez la atendí con estabilización
Y yo decía, bueno, igual y la siguiente cita que ya no es de anestesia, igual y nos coopera. Eso yo lo había platicado con su mamá, porque siempre la comunicación con el papá es muy, muy importante. Pero la siguiente cita, la misma niña me pedía que fuera con estabilización. O sea, ella solita, yo no sé si se sintió más cómoda, si se sintió más segura, pero yo estaba dispuesta ya a atenderla en sillón regularmente, pero ella sola pidió la estabilización. A lo mejor ella se sintió como más tranquila estando así como cobijadita. Sí. Entonces, pues este es los objetivos. Las indicaciones, pues son urgencias dentales con niños descontrolados. Por ejemplo, si el niño empezó muy cooperador y durante la consulta ya no nos cooperó tanto, pues no podemos dejar el tratamiento a la mitad. Ahí estaría indicada una estabilización. Pacientes neurológicos que no pueden controlar sus movimientos y es súper importante hacer hincapié tanto en niños como en los papás que no es un castigo. Esto no es un castigo para el paciente. Al contrario, es una herramienta que nos va a ayudar a que la consulta salga lo mejor posible, a que su tratamiento quede lo mejor posible. No es un castigo ni para el niño ni para los papás. Y por último, de las técnicas no comunicativas, pues es la técnica de mano sobre boca. Esta consiste en poner la mano suave pero firmemente sobre la boca del niño para que entonces ya no esté haciendo sonido y se puede usar junto con control de voz. Se va a condicionar, como lo que decíamos de los papás, el retiro de la mano a la buena colaboración, no debemos tapar la nariz y lo que yo les decía, no se usa actualmente, pues ya no está indicada porque pues no es muy adecuado, pero pues sigue existiendo en la teoría. Mm. Súper importante antes de atender a cualquier paciente, tener el consentimiento informado y mientras más detallado, mejor. Es decir, hay que explicarle a los papás de manera escrita lo que se va a hacer durante la consulta, que esté autorizado tanto la revisión como la toma de radiografías, como el tratamiento que se va a realizar, porque pues esto es lo que nos va a respaldar de manera legal. Esta es una necesidad ética, ya que los pacientes y sus familiares se les debe facilitar la información tanto de manera verbal como escrito, siempre en términos comprensibles, siempre que el paciente pueda entender lo que se le está diciendo sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y posibles alternativas, teniendo derecho el paciente a libre elección entre las opciones que les presenta el doctor. Es decir, hay ocasiones que una sola enfermedad, una sola caries tiene distintas maneras de abordarlo, que si le ponemos el ionómero, que si con resina, y entonces es importante decirle al papá las opciones que tenemos, igual para cualquier tratamiento y de manera escrita y verbal. Pues Ok, muchas ok. gracias, doctora. Algunos datos de contacto que te puedan, zona metropolitana, que te puedan contactar, redes. Sí, claro que sí. Les dejo aquí mis redes. Estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. Para cuando gusten cualquier duda, se pueden acercar y me pueden preguntar. Con gusto los espero aquí en mi consultorio y muchas gracias a ti, doctora. Gracias. Entonces, dudas, preguntas, también las pueden dejar aquí en la caja de comentarios. También si te quieren derivar a algún paciente, es también ahí en tus redes, ¿no? Sí, claro que sí. Igual les dejo el número de WhatsApp Ujú. de aquí del consultorio para que si gustan mandarme pacientes, claro que sí. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por Al compartirnos contrario. este conocimiento y gracias a todos. Sigan a la doctora en sus redes. Sé que subes información súper interesante. Sí, muchas gracias. Y subimos de todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dejen su like, vayan a seguir a la doctora aquí en todas sus redes y nos vemos en un próximo video. Bye. Dale, vale. Gracias, bye bye.